Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy es ley de Coulomb y el campo eléctrico. Los objetivos: comprender y aplicar la ley de Coulomb para calcular la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales en función de la magnitud de las cargas y la distancia que los separa. Además, entender el concepto de campo eléctrico y ser capaz de calcular la magnitud del campo generado por una carga puntual. Comencemos con la ley de Coulomb. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales dice que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es una ley física que relaciona las cargas Q1 y Q2 de los objetos y la distancia r que los separa, cuantificando la fuerza de repulsión o atracción entre dos objetos cargados eléctricamente. Aquí se tiene dos cargas. Cuando tengo dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que si tengo cargas de distinto signo se atraen. Ahora, existe una fuerza de atracción que hay entre estas dos partículas, entre estas dos cargas. Esa fuerza de atracción va a depender del valor de las cargas y de esta distancia que los separa. Y es por eso que la fórmula de la fuerza 1 con relación al cuerpo 2 o la fuerza, que es lo mismo del cuerpo 2 con relación al cuerpo 1, va a ser igual a K, que es una constante, y el producto de la carga 1 por la carga 2 y dividido para el radio o la distancia al cuadrado. Analicemos la fórmula que acabamos de ver. La fórmula de la ley de Coulomb dice que la fuerza es igual a una constante K, que vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por columbios a la menos 2, que multiplica Q1, que es la carga que está en coulombs, y Q2, que también está en coulombs. Y esto va a ser dividido para R, que es la distancia al cuadrado entre esas dos cargas. Esta distancia debe estar en metros. De aquí se puede deducir que la fuerza de interacción de estas cargas es atractiva o de atracción si las cargas tienen signos opuestos, lo que resulta una carga negativa. ¿Por qué? Más por menos da menos. Mientras que se tiene una fuerza de repulsión o repulsiva si las dos cargas tienen el mismo signo. Y esto da una fuerza positiva. Menos por menos da más y más por más da más. Esto se deduce de la ley de Coulomb. Antes de realizar ejercicios de la ley de Coulomb, vamos a repasar un poquito lo que es la notación científica. Resulta que la notación científica me sirve para distancias extremadamente grandes o distancias bien pequeñitas. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol en metros es de 149.600 millones de metros. Esta distancia puede ser expresada por una notación científica, donde la coma está al final por ser un número entero y tendré que recorrer un lugar de decimales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si yo le coloco aquí la coma, quedaría 1,496, que son los números que aparecen, por 10. El 10 es el factor de la notación científica y el exponente significa cuántos lugares recorrió la coma. Cuando el exponente es positivo tenemos un número grande y cuando el exponente es negativo tenemos un número pequeño. Entonces, ¿cuánto recorrió desde el 0, el último 0, la coma? 11 lugares. Y esa es la manera de representar en notación científica un número grande. Hagamos otros ejercicios. Aquí tengo números grandes y números pequeños. Cuando corremos la coma a la izquierda, el exponente del 10 es positivo. Entonces, ¿cuánto hemos recorrido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Y es por eso que se le coloca 1,23. Como vamos a poner con notación científica, se le pone por 10 y estos 8 lugares viene a ser el exponente, en este caso positivo. Cuando el exponente es positivo es un número grande.
Veamos qué pasa cuando tengo un número pequeño como el que dice aquí, 0,00000000456. Es un número extremadamente pequeño. Entonces, ahora la coma va a recorrer a la derecha. ¿Cuántos lugares? Recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegue al primer número. Hasta ahí debe llegar la coma. Entonces aquí va a quedar el número 4,56. Luego viene el factor que es por 10. Y como ha recorrido hacia la derecha, es decir, cuando se tiene un número pequeño, el exponente es negativo. Entonces, si el exponente es positivo, es un número grande, y si el exponente es negativo, es un número pequeño. Realicemos algunos ejercicios más de notación científica. Y aquí vamos a expresar estos números pequeños en notación científica. Entonces, recorramos la coma. 1, 2. Entonces, aquí va a quedar 2,0 por 10. Como recorrió dos números hacia la derecha, sería aquí menos 2. El siguiente. 1, 2, 3. Siempre que tenemos un número pequeño debe quedar después del primer número la coma. Entonces aquí va a quedar 1,0 por 10, como recorrió 3 espacios, a la menos 3. Sigamos del otro, 1, 2, 3, 4. Entonces quedaría 5,0 por 10 a la menos 4. El otro sería 1, 2, 3, 4. Siempre después del primer número. Entonces queda 5,3 por 10 a la menos 4. El siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí tengo 8 lugares que recorrió la coma, por lo tanto 4,3 por 10 a la menos 8. Y para finalizar tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ha recorrido 10 lugares la coma y quedaría 4,038 por 10 a la menos 10. Y de esa manera se realiza la notación científica con números pequeños. Veamos ahora con números grandes. Cuando tengo números grandes, la coma siempre está al último, es decir, aquí. Y recorro 1, 2. Y quedaría 5,0 por 10, como recorrió dos lugares, a la 2, positivo. Veamos el otro. 1, 2, 3. Entonces la coma queda luego del 1. 1,2 por 10 a la 3, positivo. El siguiente. 1, 2, 3, 4. Entonces queda 2,5 por 10 a la cuarta. El siguiente, 1, 2, 3, 4 también. Entonces queda 2,56 por 10 a la cuarta. El siguiente número sería 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría 5,2 por 10 a la 5. Y el último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Siempre debe quedar solo un numerito después para poner la coma. Entonces aquí va a quedar 4,038 por 10 a la 12. Cuando tengo números grandes, el exponente es positivo. Realicemos ahora la parte inversa. Cuando tengo números con exponente positivo, la coma se va hacia la derecha, es decir, aquí queda 2 y tengo que colocar 1, 2, 3, 4, 5 valores. Este 5 significa 5 espacios. Entonces aquí coloco el 4, el 5 y como no tengo más números se le pone ceros. Y ese sería el valor de esta notación científica en número decimal entero. Veamos ahora cuando tengo negativo. La coma recorre hacia la izquierda. Es decir,
aquí tengo el 3, tengo el 17 y de aquí comienza a recorrer en este caso 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá viene la coma y siempre va a tener un 0 adelante. Entonces aquí el resto de espacios le pongo ceros. Y ese sería la notación decimal de esta científica. Veamos el siguiente, es nuevamente un número positivo. El exponente, por lo tanto, es un número grande, entonces vengo 1 y aquí coloco el 21. Y de aquí comienzo a contar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya le coloqué el 2 y el 1 y el resto tengo que poner ceros. Y ese sería el número en notación decimal. Aquí tengo nuevamente un número que está con negativo. Voy a colocarle dejando un espacio. El 1 y el 4. Y desde aquí donde está la coma, recorro hacia la izquierda 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso quiere decir que aquí le coloco la coma y el resto le relleno de ceros. Desde el inicio, aquí un 0, la coma y luego el resto con ceros, llenando esos espacios que saltó la coma. Y ese sería el número en notación decimal. Y aquí tenemos el otro, 1 y 0. ¿Cuántos espacios voy a recorrer hacia la derecha? 3, porque es positivo. Y vengo 1, 2 y 3. Es decir, pongo 2 ceros. Y 1 por 10 a la 3 ha sido 1000. Y de esa manera es notación científica. Vamos también a repasar ciertas propiedades de la potenciación que vamos a necesitar para hacer nuestros ejercicios. Y veamos. El primer ejercicio dice que vamos a expresar en una sola potencia. Y aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Qué significa expresar en una sola potencia? Como podemos observar, aquí tengo la base que vale 3 y tengo los exponentes. Del 1 está la 6 y el otro está la 8. Cuando tengo la misma base, conservo la base y sumo los exponentes. 6 más 8 y esto sería 3 elevado a la 14. Y hemos colocado dos potencias en una sola. Aquí tenemos la base que es 2, conservo, y los exponentes sumo, 7 más 2. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la 9. Miren, ahora tenemos aquí 3 potencias, pero tiene la misma base, el 10, el 10 y el 10. Conservo el 10 y lo que voy a hacer es sumar 5 más 3 y más 6. Y esto al sumar me da 10 elevado a la 14. Veamos el siguiente, nuevamente tenemos 3 exponentes, pero con base 10, conservo el 10 y sumemos 2 más 7 y más 11. Esto va a ser igual a 10 a la 20. Y de esa manera puedo tener en una sola potencia cuando tengo bases iguales. Aquí acabamos de ver la multiplicación, pero ¿qué pasa si tengo ahora la división? En lugar de sumar, ahora resto. Tengo el 5 a la 7 dividido para 5 al cubo. Conservo el 5 y aquí resto siempre el de la izquierda menos el de la derecha. Es decir, 7 menos 3. Y esto va a ser igual a 5, 7 menos 3, 4. También hay que notar que esta división significa fracción, es decir, estaba 5 a la 7 dividido para 5 al cubo. Entonces, ¿cómo tengo que restar? El de arriba menos el de abajo. Coloquemos aquí como fracción, quedaría 7 a la 12 sobre 7 a la 15. Y esto va a ser igual a 7 y el de arriba 12 menos el de abajo. Y esto va a ser igual a 7, 12 menos 15 menos 3. En el primero tenía 5 a la cuarta, un número grande, y acá tengo 7 a la menos 3, un número pequeño por el signo del exponente. Ahora hagamos con base 10.
10 a la 12 dividido para 10 a la quinta. Y esto va a ser igual un solo 10 y 12 que está el de arriba menos el de abajo. Y aquí va a quedar 10, 12 menos 5, 7. Hagamos el siguiente. 10 al cuadrado sobre 10 a la 11. Aquí va a ser igual a 10, el de arriba que vale 2, menos el de abajo que vale 11. Menos el de abajo que vale 11. Y esto va a ser igual a 10, 12. 2 menos 11 es menos 9. Y de esa manera se realiza la división de potencias. Para terminar, vamos a ver qué pasa cuando una potencia está elevado a otra potencia. Aquí tengo 2 al cubo elevado a la cuarta. Simplemente se conserva el 2 y estos dos exponentes se multiplican. 3 por 4. Y esto va a ser igual a 2, 3 por 4, 12. Lo mismo aquí. 5 y aquí está 4 y aquí está elevado a la 7. Entonces queda 4 por 7. Y esto va a ser 5 y 7 por 4 es 28. Lo mismo pasa cuando tengo base 10. 10 al cuadrado y esto está elevado a la 8. Va a quedar 10 y multiplico 2 por 8. Y esto queda 10 elevado a la 16. Y para finalizar el último dice 10, 5 por 3 quedaría 5 por 3. Y esto va a ser igual a 10 a la 15. Con esto hemos trabajado potencias, multiplicación, división y potencia. Y con esto hemos hecho repaso de potenciación. Ahora sí, realicemos el primer ejercicio. Dice determinar la fuerza que se ejerce entre las cargas Q1 que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs y Q2 que es 6 por 10 a la menos 6 columpios. Y están separados 4 centímetros una de la otra. Entonces aquí está una grafiquita donde que la carga 1 dice que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6. Y la carga 2 tiene un valor de 6 por 10 a la menos 6 columpios. La distancia que los separa dice que es de 4 centímetros. Esta distancia de centímetros tenemos que transformarlo a metros, porque esa es la condición. Veamos qué datos tenemos entonces, ya están en la gráfica, y comencemos. Primerito voy a tener una constante K, no está en el ejercicio, pero cuando dice ley de Coulomb, tengo la constante K de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre columpios al cuadrado. Aparte de eso también tenemos la carga 1 que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 que es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la distancia que vale 4 centímetros. Esta distancia tengo que transformarle a metros. Y la equivalencia es que un metro es igual a 100 centímetros. Los metros va arriba y los centímetros va abajo para que se simplifique centímetros de abajo con centímetros de arriba. Y esto va a quedar 4 sobre 100 metros. Y al hacer la división resulta que esto va a ser igual a 0,04 metros. Ahora sí tenemos todos los datos. La incógnita viene a ser la fuerza. Esa fuerza es la que vamos a determinar. La ecuación dice que la fuerza es igual a K, que multiplica Q1, Q2 y divide para R al cuadrado. Ahora sí reemplacemos los datos y resulta que la fuerza va a ser igual a la K, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre columpios al cuadrado, que multiplica a la carga 1, que vale 2 por 10 a la menos 6 columpios, y que multiplica a la otra carga que vale 6
por 10 a la menos 6 columpios sobre 0,04 metros elevado al cuadrado. Hemos reemplazado los valores en esta ecuación. Ahora sí, comencemos a hacer las operaciones. Para poder comenzar a utilizar lo que acabamos de recordar, este 0,04 le voy a transformar en notación científica. 0,04 va a ser igual, recorre 1, 2 y quedaría 4 por 10 a la menos 2. Entonces aquí va a quedar que la fuerza va a ser igual. Ahora, vamos aquí, antes de colocar esta equivalencia que acabamos de sacar en notación científica, trabajemos en la parte de arriba. Vamos a colocar los números. 9 que multiplica por 2 y multiplica por 6. Y luego los exponentes. 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. Luego las unidades, newtons, metros cuadrados, sobre columpios al cuadrado, por C cuadrado. Sobre la equivalencia de 0,04 que es igual a 4 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a seguir realizando las operaciones. La fuerza va a ser igual, si quiero ya multiplico 9 por 2 y por 6. Esto me da un valor de 108. Ahora continuemos con los exponentes. Tengo 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. Entonces queda por 10 y vamos a sumar o restar dependiendo del caso. Queda 9, menos 6 y menos 6. Sobre 4 elevado al cuadrado queda 16 por, y queda 10. Como tengo un exponente elevado a otro exponente, multiplico. Más por menos, menos, y 2 por 2, 4. Aquí va a quedar, si podemos observar, y metros elevado al cuadrado, metros cuadrados, que multiplica a newtons, metros cuadrados, sobre columpios al cuadrado y por columpios al cuadrado. Columpios al cuadrado se simplifica con columpios al cuadrado, metros al cuadrado con metros al cuadrado y la fuerza me queda en newtons. Ahora, fuerza va a ser igual 108 que multiplica a 10, 9 menos 6 es 3 y 3 menos 6 menos 3 sobre 16 por 10 a la menos 4 newtons. Y esto va a ser igual 108 dividido para 16 me da 6,75 por, tengo una división de potencias, 10 menos 3 menos 4. El menos es porque estoy restando, se está dividiendo, y el otro menos es el propio signo. Y esto va a ser igual a 6,75 por 10. Aquí quedaría menos 3, menos por menos, más 4. Y 4 menos 3, 1. Y esto me da newtons. Como tengo exponente la 1, recorro un lugar y me va a quedar entonces 67,5 newtons, que sería el valor final. Y de esa manera puedo realizar sin utilizar la calculadora. Realicemos un segundo ejemplo. Dice, calcule la fuerza de repulsión entre dos cargas de 3 por 10 a la menos 6 coulombs situadas a una distancia de 0,5 metros en el vacío. Entonces aquí tengo por qué se llama fuerza de repulsión, porque las dos cargas tienen el mismo signo, que en este caso es 3 por 10 a la menos 6. Entonces aquí va a haber una fuerza de repulsión y aquí tengo que están separadas una distancia de 0,5 metros. Determinemos los datos y el primer dato que siempre va a aparecer es la constante K. Y luego tengo que
Carga 1 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6. Y la carga 2 el mismo valor, 3 por 10 a la menos 6. La distancia va a ser de 0,5 metros, que no hace falta ya transformar. Reemplacemos los datos en la fórmula. Resulta que la fuerza va a ser igual a la constante K de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre columpios al cuadrado por 3 por 10 a la menos 6 coulombs y por 3 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 0,5 metros elevado al cuadrado. Fuerza va a ser igual, multipliquemos solo los números, que sería el 9, el 3 y el 3, y quedaría 9 por 3 y por 3. Luego las potencias quedaría 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Queda newtons metros al cuadrado sobre columpios al cuadrado, C por C, C cuadrado. Y abajo va a quedar 0,5 al cuadrado, esto es igual a 0,25. Metros al cuadrado queda metros al cuadrado. Simplifico metros al cuadrado de abajo con el de arriba, columpios con columpios y la respuesta me va a dar newtons. Ahora realicemos las operaciones. 9 por 3 y por 3 sería 81 por 10. 9 menos 6 menos 6 y sobre 0,25. Esto es newtons. Esto va a ser igual, si divido 81 para 0,25 me da un valor de 20,25 por 10, 9 menos 6, 3 y 3 menos 6 menos 3. Ahí le podemos dejar a la respuesta de 20,25 por 10 a la menos 3 newtons. Veamos ahora qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Aquí vamos a entender algo. Resulta que cuando la partícula es positiva, el campo eléctrico, las líneas del campo eléctrico comienzan a salir, mientras que si la carga es negativa, las líneas del campo eléctrico comienzan a entrar. ¿Eso qué quiere decir si ya vamos a las cargas? Esto se puede notar cuando tengo dos cargas positivas. Como las líneas están saliendo de las dos, es por eso que aparece la fuerza de repulsión. Las dos líneas están saliendo, por lo tanto se chocan y se repelen. Pero si tengo dos cargas, una positiva y otra negativa, resulta que la una sale y la otra entra y es por eso que se atraen. La intensidad de campo eléctrico es el campo eléctrico que se mide en un punto. La intensidad de campo eléctrico que se lo representa con la E va a ser igual a la fuerza sobre la carga. Entonces, la fuerza se mide en newtons, la carga en columpios y esta magnitud en newtons sobre columpios. Con esto hagamos el primer ejercicio de campo eléctrico. El ejercicio dice, cuando colocamos una carga, Q es igual a 0,000005 columpios, en un punto de un campo eléctrico experimenta una fuerza de 1,2 newtons. Lo que se quiere calcular es cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en dicho punto. En el gráfico se puede ver que tengo una carga y se le aplica una fuerza. Esto va a crear un efecto de campo eléctrico. ¿Y cómo lo hacemos? Primero determinemos los datos. Me dice que la Q es igual a 0,5 ceros y el 5 columpios. Y la fuerza es igual a 1,2 newtons. La incógnita es el campo eléctrico. Entonces, mi fórmula es F sobre Q, es decir, el campo eléctrico va a ser igual a 1,2 newtons que divide a 0,00005 columpios. Realicemos la división.
Si dividimos 1,2 para 0,000005, nos da un valor de 240.000 newtons por columpios, que ese sería el campo eléctrico que se ha generado con estas condiciones. Realicemos un segundo ejercicio. Una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 6 coulombs recibe una fuerza horizontal de 4 por 10 a la menos 4 newtons. La pregunta es cuál es la magnitud de intensidad de campo eléctrico en el punto donde está colocado la carga de prueba. Aquí tenemos nuevamente una gráfica y aquí podemos observar la carga y la fuerza. Esto va a provocar un campo eléctrico. Queremos saber el valor de ese campo eléctrico. El momento que dice carga significa Q y tiene un valor de 3 por 10 a la menos 6 columpios y una fuerza que se lo representa con la letra F de 4 por 10 a la menos 4 newtons. La incógnita es el campo eléctrico. Se tiene la fórmula de que E es igual a F sobre Q, fuerza sobre la carga. Entonces E va a ser igual a la fuerza de 4 por 10 a la menos 4 newtons sobre la carga de 3 por 10 a la menos 6 columpios. La E va a ser igual, dividamos 4 para 3, me da un valor de 1,33 por 10 menos 4 queda arriba, menos 6. Recordemos que cuando está dividiendo tengo que restar. Y esto me queda newton sobre columpios. La E va a ser igual a 1,33 por 10 menos 4 menos por menos más 6 newton sobre columpios. Y esto va a ser igual 1,33 por 10 menos 4 más 6, 2 positivo, newton sobre coulombs. Y ese sería el resultado, 1,33 por 10 al cuadrado. Tarea de la semana. En esta semana 2 de la unidad 3 debemos realizar la actividad formativa 2 del 13 al 19 de abril. Al hacer clic en la actividad les va a salir un PDF y que tienen que hacer 4 ejercicios. 2 de la ley de Coulomb y 2 del campo eléctrico, parecidos a lo que acabamos de ver en clase. Cada uno tiene un valor de 2,5 puntos y si se detecta que se tiene plagio de un compañero o la inteligencia artificial directamente pegado, tendrá un valor prácticamente de 0,2. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.